Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Muchas gracias por hacer clic a este video. El día de hoy estaremos hablando sobre máquinas eléctricas desde cero, los distintos tipos de máquinas eléctricas comunes con los que trabajamos, así como sus aplicaciones. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este video para que de esa forma podamos ampliar el alcance de este canal. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. Bien, las máquinas eléctricas son sin duda alguna equipos que tienen un lugar importante en el desarrollo de la industria. A lo largo de la historia, en las 4 revoluciones industriales que la humanidad ha experimentado al momento, podemos ubicar estas máquinas eléctricas dentro de la segunda revolución industrial. Las máquinas eléctricas podemos ubicarlas dentro de la segunda revolución industrial, en donde además de caracterizarse por realizar una producción en serie, se caracterizaba por comenzar a emplear precisamente máquinas eléctricas y energía eléctrica como tal para realizar los procesos de manufactura, para desarrollar algún trabajo dentro de los procesos productivos. Dentro de las máquinas eléctricas podemos encontrar generadores, motores y transformadores eléctricos principalmente. Estas máquinas eléctricas, dependiendo del tipo de máquina al que hagamos referencia, podemos clasificarlas en dos grandes tipos. O son máquinas eléctricas estáticas o son máquinas eléctricas dinámicas, dependiendo de si estas máquinas eléctricas presentan o no un movimiento. En el canal anteriormente ya habíamos hablado en varias ocasiones sobre distintos temas que se relacionan mucho con estas máquinas eléctricas, con la manera en la que están construidas, los principios de operación y las formas en las que podemos conectar estas máquinas eléctricas. Si no tuviste oportunidad de ver los videos, te invito a que te des una vuelta en el canal y lo revises con más calma. Dentro de las máquinas eléctricas, la primera a la que hacíamos referencia mencionábamos los generadores. Los generadores eléctricos son máquinas eléctricas que no son estáticas, que presentan un movimiento y gracias a este movimiento es que se produce la generación de energía eléctrica. Estas máquinas eléctricas podemos verlas como motores eléctricos, solo que operando a la inversa. Un motor eléctrico toma energía eléctrica y la convierte en energía mecánica. Un generador eléctrico va a tomar energía mecánica y la va a convertir en energía eléctrica. En ese sentido, por ejemplo, estos generadores eólicos convierten precisamente el movimiento de las aspas del generador. El movimiento de estas aspas del generador lo acoplamos a la flecha de el generador y de esta manera se realiza un movimiento en el rotor de la máquina. Este movimiento en el rotor de la máquina va a producir un campo magnético rotatorio y ese campo magnético rotatorio va a comenzar a inducir un voltaje en bobinas o devanados que se encuentran fijos en la carcasa o en la parte estática de este generador, y de esta forma, dependiendo de la velocidad a la que esté girando el generador, así como también de la magnitud del campo magnético y del número de espiras que tenga el generador en los distintos devanados que se encuentran en el estator, de esta forma determinaremos el voltaje inducido en los devanados del generador. De esta forma, las centrales hidroeléctricas utilizan pues precisamente este mismo principio. Gracias a la energía potencial que tiene el agua al caer por una cascada, por ejemplo, esta agua que se encuentra cayendo, si la hacemos pasar por una turbina, va a provocar exactamente lo mismo. A partir de un movimiento que estamos generando en las turbinas de nuestro generador, ese movimiento de las turbinas va a producir un campo magnético rotatorio y posteriormente va a inducir un voltaje y va a comenzar a generar energía eléctrica.
Es importante mencionar que en el caso de todas las máquinas eléctricas utilizan este principio que habíamos mencionado anteriormente. Tiene que ver con la relación que guardan la electricidad y el magnetismo. Por un lado, una corriente eléctrica que circula por un conductor generará un campo magnético, mientras que por otro, un campo magnético variable que está pasando a través de un conductor generará primero un voltaje inducido y posteriormente podrá inducir una corriente que podremos suministrar a una carga. En ese sentido, todas las máquinas eléctricas aprovechan este principio. Como podemos observar en el caso de generador, precisamente gracias a la presencia de un campo magnético rotatorio, un campo magnético variable que está pasando a través de espiras, a través de las bobinas que se encuentran fijas en la carcasa de nuestro generador, es que gracias a este proceso estamos convirtiendo un campo magnético variable en un voltaje variable y posteriormente en una corriente variable que podremos aplicar a una carga. En el caso de los motores eléctricos realizaremos un proceso a la inversa. Tomaremos una energía eléctrica con la cual alimentaremos al motor. Esa energía eléctrica la utilizaremos para transformar o convertir esa energía eléctrica en una energía mecánica, en un movimiento. Entonces, en el caso de los motores eléctricos, es importante también tomar en cuenta una serie de descriptores o parámetros eléctricos, como lo son el voltaje, no solo la magnitud, sino el tipo de voltaje, si es de corriente directa, de corriente alterna, monofásico o bifásico, por ejemplo. Además de la magnitud de la corriente, que en conjunto el voltaje con la corriente nos determinará la potencia nominal, la cual podremos expresar en unidades de watts, kilovolts amperes o HPs. Normalmente la potencia mecánica la expresamos en unidades de HPs, mientras que la potencia eléctrica la expresamos en unidades de watts. Adicional a estos parámetros eléctricos, es importante identificar la velocidad nominal o las revoluciones por minuto que podrá desarrollar nuestro motor eléctrico. Todos estos datos vienen plasmados en una placa con la que normalmente viene equipado el mismo motor. Es por esta razón a que estos datos se les conoce como datos de placa o valores nominales con los que el motor trabajará de manera normal. En ese sentido, dependiendo de las características de las máquinas eléctricas a las que estemos haciendo referencia, tanto en el caso de los generadores como en el caso de los motores, podemos empezar a clasificarlos. Por ejemplo, en los generadores podemos hacer referencia a generadores de corriente directa o generadores síncronos que nos van a producir una corriente alterna. En el caso de los motores, también podemos tener motores de corriente directa, motores de inducción, motores síncronos, motores a pasos y motores de reluctancia, por mencionar algunos. Independientemente del tipo de máquina eléctrica a la que estemos haciendo referencia, en el caso de los generadores, no importa si son generadores de corriente directa o generadores síncronos, las máquinas van a hacer exactamente lo mismo. En el caso de los generadores, van a tomar una energía mecánica y la van a convertir en una energía eléctrica, mientras que en el caso de los motores, no importa en qué clasificación caigamos o a qué tipo de motor estemos haciendo referencia, los motores van a tomar una energía eléctrica y la van a convertir en una energía mecánica. De esta manera, tanto los generadores como los motores son máquinas que no se encuentran estáticas, no están en reposo, tienen que estar en movimiento. Por otro lado, en el caso de las máquinas estáticas, hacemos referencia a los transformadores. De los transformadores podemos clasificarlos en función de su alimentación. Podemos referir a transformadores monofásicos, es decir, que se van a alimentar con una sola fase, y transformadores trifásicos, que se van a alimentar con 3 fases de corriente alterna. En el caso de los transformadores, van a ser máquinas eléctricas que van a convertir energía eléctrica en energía eléctrica. Estas máquinas no tienen un movimiento, el movimiento como tal se va a observar en los cambios de voltaje que tenemos en la alimentación de la máquina. Estas máquinas las alimentamos
con voltajes de corriente alterna. Y gracias a estos voltajes de corriente alterna generamos un campo magnético variable y nos permite acoplar dos circuitos a los que llamaremos primarios y secundarios gracias a un acoplamiento magnético que se hace entre estos dos circuitos. Estos transformadores nos van a permitir, como les comentaba, convertir energía eléctrica en energía eléctrica y básicamente van a poder hacer una de tres cosas posibles. Van a poder elevar el voltaje, van a poder reducir el voltaje o van a mantener el voltaje. Esto va a depender del número de espiras que tenga el devanado primario y el devanado secundario, la relación que tengamos entre estos números de espiras. No importa la capacidad del transformador, básicamente la forma en la que están construidos es lo mismo. Lo que varía entre las capacidades pues son algunos elementos adicionales de refrigeración, pero el principio de operación es exactamente el mismo. Tienen dos circuitos a los que llamaremos primario y secundario, que se encuentran conformados por un par de bobinas, la bobina del primario y la bobina del secundario, y ambas bobinas se encuentran acopladas magnéticamente gracias a un núcleo de entrehierro. Como podemos observar, el devanado del primario es una bobina que le aplicamos una energía eléctrica, un voltaje alterno. Esta bobina, al circular una corriente a través de ella, va a producir un campo magnético. Este campo magnético, gracias a este núcleo de entrehierro, va a funcionar como un conductor del campo magnético y nos va a permitir canalizar ese campo magnético para que las líneas de acción de este campo circulen a través de las espiras que se encuentran del otro lado del transformador. De esa forma, ese campo magnético que estamos haciendo circular a través del devanado del secundario pues va a comenzar a inducir un voltaje, y si nosotros al secundario del transformador le aplicamos una carga eléctrica, pues en ese momento va a circular una corriente, y de esa forma estamos trasladando una potencia del primario del transformador al secundario del transformador. En todas estas máquinas vamos a tener una cierta eficiencia, es decir, la potencia que tengamos a la salida de las máquinas no va a ser la misma que la potencia que tenemos a la entrada de las mismas. En el proceso de conversión de energía vamos a tener una pérdida. Estas pérdidas van a ser debidas al efecto Joule y las vamos a perder en forma de calor, por ejemplo. Las podemos disipar en forma de vibraciones mecánicas. Por ejemplo, esta máquina eléctrica, a pesar de que se encuentra estática, puede entrar en resonancia y empezar a vibrar, a emitir un zumbido que es característico, que detectamos al momento de que el transformador se encuentra cargado, se encuentra energizado y está despachando una cierta cantidad de energía eléctrica. En el caso de los generadores y los motores, por ejemplo, vamos a también perder energía en el proceso de conversión entre el primario o la entrada de la máquina y la salida de la máquina, debido a, por ejemplo, fricciones que tengamos en la transmisión de tanto el generador como el motor. Podemos tener también vibraciones mecánicas tanto en el generador como en el motor, y va a ser energía que se va a perder, que no va a llegar a convertirse por completo a la salida de la máquina, y pues van a ir disminuyendo obviamente la eficiencia de la máquina. ¿Qué es esto? Pues mientras menor sea la eficiencia de la máquina, vamos a tener una mayor pérdida en el proceso de conversión entre la entrada y la salida de la máquina eléctrica. En el caso de los transformadores, con este esquema representamos de manera muy sencilla la forma en la que se encuentran construidos, y como les comentaba, en el caso de los transformadores son máquinas eléctricas estáticas que se encuentran acopladas por un campo magnético y nos van a permitir convertir energía eléctrica a energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y básicamente los vamos a emplear para elevar, para reducir o para mantener el voltaje entre el primario y el secundario, y acoplar pues dos circuitos mediante este acoplamiento magnético.
Cuando tenemos un transformador trifásico es básicamente el mismo principio, solo que tenemos 3 pares de bobinas, y estos 3 pares de bobinas, tanto en el primario como en el secundario, los vamos a empezar a conectar en arreglos o configuraciones en delta o en estrella que ya habíamos revisado anteriormente. Y dependiendo de los arreglos que comencemos a realizar, pues van a ser las relaciones de voltaje que vamos a tener tanto en el primario como en el secundario de nuestros transformadores. De esta manera llegamos al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de comentarios y conocer tu opinión acerca de estas máquinas eléctricas, que como podemos observar no son equipos nuevos, son equipos que comenzamos a emplear desde la segunda revolución industrial y sin duda alguna hoy en día continúan teniendo un papel importante en nuestras vidas. Antes de terminar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y me ayudes compartiendo este contenido para que de esa manera podamos llegar a más personas. Por lo pronto me despido, te recuerdo que mi nombre es Ricardo Luna y te veo por acá en los siguientes videos. Nos vemos pronto, bye.